El aire acondicionado zumbaba suavemente en el lujoso salón de eventos de la mansión García, pero el frío que sentía en mi corazón no tenía nada que ver con la temperatura. Mientras observaba a Isabella, mi futura cuñada, revolotear entre los invitados durante el ensayo de la boda como una mariposa presumida, recordé cómo había llegado a este momento. Mariana. La voz chillona de Isabella cortó mis pensamientos como un cuchillo. ¿Por qué sigues aquí? Ya te dije que la mesa principal es solo para la familia cercana. Me mordí el labio, conteniendo la respuesta que amenazaba con escapar. ¿Cómo explicarle que esta mansión, donde ella planeaba su boda del siglo, había sido comprada con mi dinero? Que cada lujoso detalle que ella presumía había sido posible gracias a mi trabajo silencioso de años? Isabella, soy la hermana de Antonio, respondí suavemente, manteniendo la compostura que mi padre me había enseñado a conservar en los momentos más difíciles. «Ja. ¿La hermana?», se burló, haciendo que varias cabezas se giraran hacia nosotras. «Eres solo la hija de la segunda esposa. La que llegó cuando Antonio ya tenía 10 años. No mereces estar en la mesa principal». El silencio cayó sobre el salón como una pesada cortina. Vi a mi hermano Antonio, parado a unos metros, con una expresión incómoda pero sin intención de intervenir. Dolía más su silencio que las palabras de Isabella. Fue entonces cuando sucedió. Mi padre, Eduardo García, se levantó lentamente de su asiento. A sus 60 años, seguía siendo una figura imponente, respetado en el mundo empresarial y temido en las negociaciones. Sus pasos resonaron en el silencio mientras se acercaba a nosotras. «Tienes razón, Isabella», dijo con una voz que conocía bien, la misma que usaba antes de cerrar un trato devastador. «Mariana merece algo mejor que la mesa principal». Isabella sonrió triunfante, pero esa sonrisa se congeló cuando mi padre continuó. «Hija», se dirigió a mí, «es hora de decirles quién compró esta mansión». El silencio en el salón se volvió absoluto. Podía escuchar el latido de mi propio corazón mientras los recuerdos de los últimos 5 años inundaban mi mente. 5 años antes. A los 23 años, mientras Antonio disfrutaba de sus privilegios como heredero principal, yo había comenzado a trabajar en silencio. Mi padre me había enseñado los entresijos del mundo financiero desde que era pequeña, preparándome para un papel que nadie más conocía. «El verdadero poder, Mariana», solía decirme, «está en que nadie sepa cuánto poder tienes». Mientras Antonio despilfarraba su fideicomiso en fiestas y caprichos, yo invertía cada centavo. Las largas noches estudiando mercados internacionales, las reuniones secretas con inversionistas, los tratos cerrados bajo nombres ficticios. Todo había sido parte de un plan mayor. La mansión García, joya de la corona de nuestra familia, había estado a punto de perderse debido a las deudas acumuladas por las extravagancias de Antonio. Fue entonces cuando, usando una red de empresas fantasma y negociaciones brillantes, logré comprarla sin que nadie supiera que era yo quien estaba detrás de la transacción. Mi padre había mantenido el secreto, permitiendo que todos pensaran que él había salvado la situación. «Todavía no es el momento», me decía cada vez que yo quería revelar la verdad. «Presente. Esta mansión», continuó mi padre, su voz resonando en el salón, «y prácticamente todo lo que ven aquí, pertenece a Mariana». Los murmullos comenzaron a extenderse como fuego en la habitación. Vi cómo el rostro de Isabella perdía color, como Antonio daba un paso atrás, tambaleándose como si hubiera recibido un golpe físico. Mientras algunos se dedicaban a presumir apellidos y conexiones, prosiguió mi padre, mi hija Mariana construyó un imperio en silencio. Las empresas García Internacional, las inversiones en Europa, los desarrollos inmobiliarios en Asia. Todo fue obra suya. Isabella se dejó caer en una silla, su perfecta máscara de superioridad completamente destruida. Antonio me miraba como si me viera por primera vez. «Así que no, Isabella», concluyó mi padre con una sonrisa que mezclaba orgullo y satisfacción. «Mariana no merece la mesa principal. Ella merece dirigir la compañía entera». El caos que siguió fue épico. Isabella comenzó a llorar, alegando que todo era una mentira. Antonio intentó hablar conmigo, pero 5 años de indiferencia no se borran con un momento de revelación. Los invitados al ensayo susurraban y señalaban, mientras los miembros de la familia política de Isabella comenzaban a hacer llamadas frenéticas. Me mantuve en silencio,
observando cómo años de humillaciones silenciosas se transformaban en mi momento de triunfo. No era solo una victoria personal, era la validación de cada noche sin dormir, cada negociación tensa, cada momento en que tuve que morderme la lengua mientras otros presumían de logros que no les pertenecían. ¿Por qué ahora?, me preguntó Antonio más tarde, cuando el caos inicial se había calmado un poco. ¿Por qué no dijiste nada antes? Lo miré, recordando al hermano mayor que alguna vez había sido mi héroe, antes de que el dinero y el estatus social lo transformaran en alguien que apenas reconocía. Porque algunas lecciones, respondí, usando las palabras que mi padre tanto repetía, solo se aprenden cuando duelen lo suficiente. El ensayo de la boda se canceló esa noche. Isabella desapareció con su familia, llevándose consigo sus sueños de una vida de lujo fácil. Antonio se quedó solo en el jardín de la mansión, quizás reflexionando por primera vez sobre el verdadero significado del éxito y la familia. Mi padre me encontró en el estudio más tarde, contemplando la ciudad desde los ventanales. ¿Valió la pena la espera?, preguntó, sirviéndonos 2 copas de su mejor whisky. Tomé la copa, recordando cada momento que me había llevado hasta aquí. Cada segundo, respondí. La venganza es un plato que se sirve frío, dijo, citando el viejo proverbio. Pero la justicia sabe mejor cuando viene acompañada de una lección. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, brindamos en silencio. La boda de mi hermano se había convertido en mi momento de verdad, pero esto era solo el principio. Ahora que el mundo sabía quién era realmente Mariana García, las cosas nunca volverían a ser las mismas. Y eso era exactamente lo que había estado esperando. Los días siguientes a la revelación en el ensayo de la boda fueron como vivir en el ojo de un huracán. El silencio en la mansión García era interrumpido solo por el ocasional tintineo de copas de cristal y los pasos de los sirvientes, que ahora me miraban con una mezcla de asombro y respeto renovado. Antonio había desaparecido la mañana siguiente, dejando solo una nota garabateada apresuradamente: necesito tiempo para pensar. Isabella, por su parte, había iniciado una campaña de desprestigio en las redes sociales, llamándome la usurpadora y la falsa heredera. Sus publicaciones solo servían para hacerla parecer más desesperada y patética. ¿Sabes lo que dicen de ti en el club?, preguntó mi padre durante el desayuno, una semana después del incidente. Estábamos sentados en la terraza, el sol de la mañana bañando las rosas que mi madre había plantado años atrás. Que soy una manipuladora que engañó a su propia familia, respondí, untando mantequilla en mi tostada con deliberada calma. O al menos, eso es lo que Isabella quiere que crean. Mi padre sonrió, ese gesto enigmático que había perfeccionado durante décadas de negociaciones. En realidad, están fascinados. La heredera silenciosa que construyó un imperio mientras todos miraban hacia otro lado. Eres la comidilla de toda la alta sociedad. No lo hice por la fama, dije, aunque una parte de mí sentía satisfacción por el reconocimiento. Lo sé, mi niña. Su voz se suavizó. Lo hiciste porque viste lo que yo vi hace años, que el verdadero legado de esta familia necesitaba ser protegido de aquellos que solo veían el brillo superficial. El sonido de un auto aproximándose interrumpió nuestra conversación. Por el camino de entrada, un Mercedes negro avanzaba lentamente. Reconocí el vehículo. Era el de Antonio. Parece que tu hermano finalmente encontró el coraje para regresar, comentó mi padre, levantándose. ¿Quieres que te deje sola con él? Negué con la cabeza. Ya no hay nada que ocultar. Puede decir lo que tenga que decir frente a ambos. Antonio emergió del auto luciendo diferente. Las ojeras bajo sus ojos y su ropa arrugada contaban la historia de una semana difícil. Se detuvo al pie de la escalera de la terraza, como si una barrera invisible le impidiera acercarse más. Mari. Comenzó, usando el diminutivo de mi nombre que no había usado en años. Yo, he estado pensando mucho. 5 años tarde, ¿no crees? La acidez en mi voz me sorprendió incluso a mí. Lo merezco, admitió, subiendo los escalones lentamente. Merezco eso y más. Pero necesito que me escuches. Le indiqué una silla con un gesto. Se sentó, manteniendo la distancia, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper este frágil momento. Terminé con Isabella, soltó de repente. O más bien, ella terminó conmigo cuando se dio cuenta de que ya no tenía acceso a la fortuna familiar. ¡Qué sorpresa!, murmuré,
aunque en realidad no lo era. Lo que me hizo reflexionar no fue perderla, continuó Antonio, ignorando mi sarcasmo. Fue darme cuenta de cuán ciego había estado. Mientras yo jugaba a ser el heredero perfecto, tú estabas realmente construyendo algo. Mientras yo presumía de un apellido, tú le dabas verdadero valor a ese apellido. Mi padre permaneció en silencio, observando el intercambio con ojos atentos. ¿Y qué esperas que haga con esta súbita epifanía?, pregunté, años de resentimiento contenido filtrándose en cada palabra. Nada, respondió, y por primera vez en años, vi sinceridad en sus ojos. No espero nada. Solo quería que supieras que finalmente entiendo. Entiendo por qué papá siempre confió más en ti, por qué te preparó en secreto mientras a mí me dejaba jugar al heredero mimado. Él vio en ti lo que yo no pude ver, verdadera fuerza. Las lágrimas amenazaban con traicionarme, pero las contuve. Años de práctica en mantener la compostura no se desvanecerían tan fácilmente. Antonio, intervino finalmente nuestro padre, ¿sabes por qué elegí este momento para revelar la verdad? Mi hermano negó con la cabeza. Porque Mariana estaba a punto de cerrar el trato más importante de su vida. La fusión con Grupo Monterrey se firma mañana. Una vez que se complete, García Internacional se convertirá en el conglomerado más grande de Latinoamérica. Los ojos de Antonio se abrieron con sorpresa. ¿La fusión que has estado negociando durante meses? Era Mariana, confirmó mi padre. Siempre fue ella. Y ahora, continué, encontrando mi voz, tengo una propuesta para ti, hermano. Antonio me miró con una mezcla de curiosidad y aprensión. Hay una división en expansión en Brasil que necesita un director. Alguien que conozca el negocio desde cero, que esté dispuesto a aprender y trabajar, realmente trabajar, por primera vez en su vida. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? La incredulidad en su voz era palpable. Te estoy ofreciendo una oportunidad, corregí. La misma que yo tuve, la oportunidad de construir algo por ti mismo, de demostrar tu valor más allá del apellido García. El silencio que siguió fue largo y pesado. Antonio miró a nuestro padre, quien mantenía una expresión neutral, y luego de nuevo a mí. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué me darías otra oportunidad después de todo? Me levanté y caminé hasta el borde de la terraza, observando los jardines que se extendían más allá. Porque a pesar de todo, sigues siendo mi hermano. Y porque creo que finalmente estás listo para aprender la lección que papá intentó enseñarnos, que el verdadero valor no está en lo que tienes, sino en lo que construyes. ¿Y si fallo? Entonces habrás fallado intentándolo, no presumiendo de algo que nunca fue tuyo. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre la mansión García, firmamos los papeles que oficialmente me convertían en la CEO de García Internacional. Antonio aceptó el puesto en Brasil, y por primera vez en años, vi en sus ojos algo que reconocí, determinación. Isabella intentó contactarme una última vez, ofreciendo hacer las paces y sugiriendo una asociación empresarial. Su email fue respondido con un simple mensaje automático. Las propuestas de negocios deben ser enviadas a través de los canales oficiales de García Internacional. Esa noche, en el estudio que una vez perteneció exclusivamente a mi padre, contemplé la ciudad que ahora se extendía ante mí como un reino por conquistar. El retrato de mi madre, fallecida años atrás, parecía sonreír desde la pared. ¿Satisfecha?, preguntó mi padre, uniéndose a mi contemplación nocturna. No, respondí con una sonrisa. Apenas estoy comenzando. Tomó mi mano y la apretó suavemente. No necesitábamos más palabras. La verdad había salido a la luz, y con ella, un nuevo capítulo en la historia de los García había comenzado. La boda que nunca fue se había convertido en el catalizador de algo mucho más grande, mi verdadera llegada al poder. Y mientras la noche caía sobre la ciudad, supe que cada momento de silencio, cada humillación soportada, cada noche de trabajo incansable había valido la pena. Porque al final, la mejor venganza no fue la revelación en sí, sino la transformación que provocó en todos nosotros. La mansión García seguía en pie, más fuerte que nunca, con una nueva reina en su trono. Y esta vez, no había duda alguna sobre quién merecía estar en la mesa principal.